Harris es un clarísimo seguidor del Rex Harrison de My Fair Lady. Eso no solamente es cuestión, no solamente es algo achacable a Rex Harrison y a Richard Harris, es como un trabalenguas, sí. Rex Harrison, Richard Harris. Y Richard Burton. Exacto, sino que es el propio Jay Lerner y el propio Frederick Lowe, autor de la música, los que descubren con Rex Harrison que hay una forma nueva de decir los números musicales y la aplican en Camelot. Hay un número de Camelot que es precioso, es casi esa conversación que tiene Rex Harrison con los espectadores, muy en primerísimo plano, en que casi nos pregunta a todos cómo demonios hay que tratar a las mujeres. Y ese número, yo estoy absolutamente seguro que pertenecía al profesor Higgins de My Fair Lady. Sí, podría ser cantado por el profesor Yo es que Higgins. veo ciertos puntos de conexión, claro. E incluso, bueno, el ritmo y el estilo de las canciones se parecen bastante, ¿no? Incluso yo creo que hay una secuencia muy parecida, son las carreras de Ascot y la secuencia en la que van a armar caballero a Lancelot Villac después de haber triunfado en la justa que provoca esa situación. Yo creo que eso con la utilización de los de los sombreros, incluso ahora habrá que hablar también del vestuario y de la dirección artística, creo que ganó un Oscar los dos, tiene ¿no? Oscar, sí, tres Oscar esta película ganó en el 67, ¿no? Concretamente, yo creo le veo mucho parecido, y ahora que tú dices, a mí no se me había ocurrido el recitativo ese y la forma de recitar de Harrison y de Harris. Claro. Y existía además una voluntad de repetir de alguna manera My Fair Lady. Claro. Habían tenido un éxito reciente con My Fair Lady y había una voluntad, y la fórmula es la misma, es decir, incluso cogiendo estrellas, claro, de cabecera, y cabeceras inglesas, claro. Cabeceras inglesas de actores, es decir, Richard Harris ocupa el papel que ocupaba Rex Harrison en My Fair Lady, y Vanessa Redgrave es un descubrimiento, de alguna manera, una aportación nueva, como también significaba en el mundo del musical, Julie Andrews en el teatro. Claro. Es otro papel que perdió Julie Andrews, que le robaron a Julie Andrews. Y Logan, por lo que dices, Logan perdió la ocasión de dirigir My Fair Lady, es que se está comentando mientras veíamos la película. Que le habían llamado le ofrecieron a Warner, le ofreció My Fair Lady, él puso como condición rodar en exteriores, le dijeron que se lo pensarían, que lo estudiarían, y la próxima noticia que tuvo es que ya estaba rodando Cukor. Él cuenta que fue uno de los grandes errores de su vida, y por eso cuando ahora le llamaron para hacer Camelot y Jack Warner le puso la condición de totalmente en estudio, él dijo que sí, aunque el destino en forma de fisco americano vino a ayudarle. Lo que pasa es que esta película, tanto como My Fair Lady, son las que fue productor ejecutivo el propio Jack L. Warner, las llevó desde el primer momento cogidas. Incluso no me extraña su pasión por los decorados, porque él decía que tenía que hacerse toda la película, ¿te acuerdas? Buenos decorados, pero no salida. Y entonces a mí me parece que elegía directores con un gusto teatral también. Lo que pasa que yo creo que Logan aquí se le escapa, porque Logan hace otra creación, y si no le gustaba, como tú dices, yo no vi la obra en Broadway, ¿tú la viste, la obra de Camelot? No, yo he visto una reposición curiosamente con Richard Harris, porque Richard Harris se adueñó del papel después de la película, y en una primera reposición que hubo después del estreno de la película ya lo hizo él en teatro, y lo ha estado haciendo hasta hace poco, y prácticamente lo resucita cada 2 o 3 años. Además es verdad, es como si se apropia, como Jules Brynner con el Rey, ¿no? Se hacen como dicen, no, esto ya es mío, y no, totalmente. Yo me refiero porque lo que sí he visto yo vi la reposición, pero yo no vi el estreno, pero sí he visto fotografías, hay muchos libros que lo recogen, y desde luego no tiene nada que ver esa imaginería con la que puso Logan. A lo mejor a él tampoco le gustó cómo estaba puesta en escena, o cómo eran los decorados, o cómo era el colorido, porque claro, él se va hacia una especie de pre-rafaelismo, ¿no? Claro. No sé quién escribía, y me parece con mucho acierto, que es la película de las curvas. Hay más que curvas en esta película, ¿no? En una puesta en escena curvada. De todas formas, en el estilo de la película, yo noto mucho la presencia de un hombre de Broadway, que es Logan. Es decir, yo creo que no dirige como puede dirigir un musical Minelli o Donen, por ejemplo, ¿no? Que son algunos de los 2 ejemplos que se han puesto en este programa. Hay, por ejemplo, una secuencia al comienzo de la película que me gusta bastante, en la que está muy bien Harris con el resto de la película, que es cuando le cuenta a la reina Ginebra, en esa primera secuencia en el bosque helado nevado artificial, que es muy bonita, con el fondo de Camelot, ¿no? Cuando le cuenta cómo sacó la espada, Excalibur, es una secuencia magnífica, pero cómo lo recita Harris, en un sentido por la planificación, la abundancia de primeros planos que tiene la película, es puro teatro, lo digo en el mejor sentido de la expresión. No es teatro filmado, que es lo horrible dentro del cine, pero sí la asunción de un estilo que no es cinematográfico, sino que es de musical, de Broadway, vamos, concretamente.
efectivamente. Y está muy bien, ¿no? Y yo creo que una de las claves para, si te gusta la película, es entrar en ese juego concretamente, porque es un musical muy distinto al musical, digamos, de Minelli o de Donen, por decirlo de alguna manera. Si hubiera perdido, si se hubiera intercalado eso con algunas escenas según él va narrando cómo se iban produciendo los hechos, si se hubiera visto, yo creo que hubiera sido un error. A mí me parece que la imaginación que despierta esa escena, yo estoy de acuerdo contigo, a mí es la que más me gusta. Incluso él, cuando va tratando de sacar la espada, estás viendo en tu propia mima cabeza. La escena, mima la escena. Pero está llena de vida esa escena, es algo... Aquí es también una película en partes, una cosa que tiene es que es sobre la fuerza de las palabras y del poder de convicción de las palabras y la seducción por la palabra. En realidad enamora, sin que se sepa que es el rey, a Ginebra, que no quiere casarse con un rey al que desconoce, un tipo que se encuentra en el bosque más o menos exótico y que parece un cazador furtivo, simplemente por lo que le cuenta y lo que le dice, que todavía le está pareciendo unas fantasías, pero esas fantasías le parecen tan maravillosas. Y luego hay siempre esta cosa que hace él, de estos monólogos fantásticos. En realidad, antes decía un poco que era filosófica, es que es un tipo que se pasa la película haciendo lo que hacen los filósofos, preguntarse por qué. Empieza la película a preguntar por qué se destruyó esto, y luego hay otra que dice, ¿por qué se hace la guerra si es mejor vivir que morir? Y continuamente hace esto de las proposiciones, que son casi como silogismos, y empieza a intentar legislar con esas ideas, ¿no? Yo creo que ese es el elemento que, por un lado, es teatral porque es un monólogo y porque está dicho hacia el espectador, pero también es totalmente antiteatral porque son primeros planos, y al mismo tiempo es lo que crea el tono intimista de la película, no solo como intimista porque trata problemas íntimos, sino porque establece una intimidad con el espectador que es muy anormal en el musical, que suele estar uno muy desde fuera viendo el espectáculo, pero no suele estar uno metido dentro del drama, ¿no? Y yo creo que ese es un factor de los que son muy originales de la película, aunque tiene algunos precedentes ciertamente en otros guiones de Lerner, que yo creo que Lerner, aparte de un gran letrista y libretista teatral, si pasas un poco revista a su filmografía, es uno de los mejores guionistas, como puede serlo Borden Chase o cualquiera de los mejores, ¿no? El de My Fair Lady es magnífico, vamos, no desmerece la obra original de Bernard Shaw, vamos. Y luego hay una cosa que yo creo que rompe la teatralidad, y es que cuando en una obra de teatro entra... estás viéndolo desde el patio de butacas, nunca tienes acceso al primer plano. Cuando tú metes una planificación corta, desaparece ya el teatro, ya lo que estás creando es otra cosa. Eso lo ha hecho, por ejemplo, que tendría algo que ver Mankiewicz cuando hizo Ellas y Ellos, que tampoco era un musical claro, entonces la planificación de Mankiewicz era respetando, como él ha hecho siempre, el diálogo, el texto, pero claro, le daba un aire totalmente cinematográfico, que yo creo que es lo que tiene esta película. Esta película es cine puro. Es cine puro, y curiosamente, es decir, hay quien puede achacar la película de una cierta teatralidad al pensar que se habla muchísimo y que hay mucho monólogo, que no es tanto un monólogo como un soliloquio interior. Exacto, y como una reflexión interior dicha en voz alta, que creo que difiere mucho de lo que es un monólogo, por otra parte. Y luego hay, cuando Logan toma la decisión de rodar en primerísimos planos toda esa serie de soliloquios y números musicales, y eso que comentaba al principio a mí me sorprende y al mismo tiempo diría casi que me excita, porque hay una especie de sensualidad especial en ese empeño de Logan en acercar la cámara lo máximo que pueda a los ojos, a la boca. Hay un momento cuando Lancelot y Ginebra están retozando, cuando saben en esa noche que les ha dejado Arturo para de alguna manera obtener pruebas aún en contra de su voluntad, y saben que les van a pillar, en esos momentos que tienen, en el plano están cabeza contra cabeza, se están hablando casi la boca tocando el oído, la cámara está allí pegada, y todo eso produce una sensualidad especial en el espectador, que hay casi un contacto físico con ellos, difícilmente que se puede ver difícilmente en cualquier otro musical. Y eso es que aprovecha el scope, que eso yo creo que es también original, no para meter muchas cosas, sino para meter muy grandes las pocas cosas que mete. Lo que él necesita. Y en ese sentido, la secuencia, cuando en el torneo él trata de resucitar y de darle vida, esos primeros planos que hay de Vanessa Redgrave y los primeros planos que tiene Franco Nero son impresionantes, porque están haciendo además el amor, lo estás viendo continuamente. Franco Nero hablándole al oído del moribundo, pero sobre todo son importantísimos ahí, fundamentales, y creo que me acabas de pisar uno de mis momentos fundamentales de la película, que son las miradas de Richard Harris cuando descubre que en aquel momento Ginebra se está enamorando de Lancelot, o que va a ocurrir algo. Hay dos miradas en ese mismo momento de Richard Harris que me parecen de lo mejor de la película, de lo mejor. Ahí surge, que hasta ese momento además ella ha sido hostil completamente, y que él ha intentado presentarle a su amigo y unirlos a los dos en cierto sentido, pues son su mejor amigo y la mujer a la que a partir de ese momento la película cambia radicalmente de tono. A partir de esa película, de ese momento, la película transcurre por momentos dramáticos y entra en la historia personal de esos tres seres que ya no son personajes de leyenda, que ya
ya no es el rey Arturo, ya no es el mítico guerrero, carne, sino que son de carne y hueso, y ahí es donde ponen la piel de gallina. Bueno, es que en esos primeros planos, sobre todo los de Richard Harris, como tú dices, además está muy bien el de interpretación. A mí me parece que es el mejor trabajo que ha hecho Richard Harris, porque está menos pintado que en otras ocasiones, sí, porque siempre sale muy pintado, sí, pero sale menos pintado porque le va más al ambiente. En cambio, cuando le ves en el motín de la Bounty va pintado, no tiene tanta razón de ser, pero sobre todo porque creo que en ese momento llega el tamaño de los grandes actores, que no solo están interpretando o transmitiendo lo que está sucediendo en ese instante, sino que van por encima y se van al futuro y te empiezas a dejar adivinar lo que va a ser ese personaje y cuál es el futuro que le espera. Eso es muy difícil y claro, eso lo da también mucho la